Continuamos ahora con el interesante tema sucesiones, que como su nombre lo indica, consiste en números o figuras sucesivas mediante una regla general dada según la sucesión de que se trata. Dije interesante tema porque se utiliza frecuentemente para evaluar ciertas habilidades de inteligencia en pruebas llamadas psicométricas, y es un ejemplo de lo que algunos llaman problemas, y no son sino juegos matemáticos. La sucesión más sencilla es la numeración decimal que ya conocemos desde los primeros grados de la primaria. 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Con la diferencia del valor 1 entre cada término. 1 más 1 más 1 más 1 más 1, etc. En la siguiente sucesión, 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Entre cada término hay un valor de 2. 2 más 2 más 2 más 2 más 2, etc. En esta siguiente sucesión, 0, 3, 6, 9, 12, 15, etc. El valor entre cada término es de 3. 3 más 3 más 3 más 3 más 3, etc. Si le llamamos n a la posición de cada término, podemos representar la sucesión con una tabla como la que aquí aparece. Si anotamos en esta tabla los términos de la sucesión de 2 en 2, los colocamos en su posición. 2, 4, 6, 8, 10, etc. En la posición 1 está el 2, en la 2 el 4, en la 3 el 6, en la 4 el 8, en la 5 el 10, y así sucesivamente. A las posiciones 6, 7 y 8, ¿cuáles términos corresponden? Correcto, 12, 14 y 16. Ahora, toda sucesión tiene una regla que la podemos representar por una expresión algebraica. Otro ejemplo. Vemos en esta sucesión los términos 5, 7, 9, 11, 13. La pregunta principal en las sucesiones es siempre ¿qué diferencia hay entre cada término? No se necesita ser muy observador para saber que entre cada término hay también una diferencia en valor de 2. 2 más 2 más 2 más 2. ¿Cuáles términos siguen bajo los lugares 6 y 7? Correcto. 13 más 2, 15. Y 15 más 2, 17. Con esta base del valor 2 de diferencia entre términos, ¿cuál sería la expresión algebraica de esta sucesión? Una expresión algebraica se puede expresar de maneras diferentes. En este caso, encontramos la expresión 2n más 3. Sin tener que ir paso por paso, una expresión algebraica nos permite saber qué término corresponde a determinado lugar o posición. Por ejemplo, ¿qué términos corresponden
a los lugares 16 y 22 en esta sucesión? Correcto. 2 por 16 igual a 32, más 3, 35. 2 por 22 igual 44, más 3, 47. Continuemos jugando. Recuerden que son juegos, no problemas. Juegos. Aquí hay una sucesión con los primeros 5 términos. 8, 11, 14, 17, 20. ¿Cuáles son los siguientes 3 términos? Observamos que el primer término es 8 y el segundo es 11, una diferencia de 3. 8 más 3, 11. El tercer término es 14, también una diferencia de 3 entre 11 y 14, y así sucesivamente, una diferencia de 3 entre cada término. Por lo tanto, cuando n es 6, 7 y 8, los términos son 23, 26 y 29. Y si la pregunta es, en el lugar 14, ¿qué término corresponde? Directamente, sin ir paso por paso. Primero, como vimos en el ejemplo anterior, encontramos la expresión algebraica de esta sucesión. Si entre cada término hay una diferencia de 3, anotemos 3n, que es 3 por n. En la primera posición, 3 por 1, 3. Como el primer término es 8, lógicamente sería 3 por 1, 3, más 5, igual a 8. Por lo tanto, parece ser que la expresión algebraica que buscamos es 3n más 5. Comprobemos esta expresión con los demás términos. Para la segunda posición, 3 por 2, 6, más 5, 11. Vemos que se comprueba. Para la tercera posición, 3 por 3, 9, más 5, 14. Se confirma. En las demás casillas, comprobamos que la expresión 3n más 5 es la correcta. 3 por 4, 12, más 5, 17. 3 por 5, 15, más 5, 20. Y así sucesivamente. Por lo tanto, en el lugar 14, el término que corresponde es 3 por 14, 42, más 5, 47. Anotando solo los términos, ¿qué término corresponde cuando n es 21? Desde luego, conociendo la expresión 3n más 5. Correcto. 3 por 21, 63, más 5, 68. Otro ejemplo similar, con la expresión 4n más 1. Anotar los 3 siguientes términos de la sucesión 5, 9, 13, 17 que se nos presenta. Correcto. 4 por 5, 20, más 1, 21. 4 por 6, 24, más 1, 25. 4 por 7, 28, más 1, 29. Podemos pensar que es más fácil lograr resultados
sumando 4 más 4 al término anterior. 5 más 4, 9. 9 más 4, 13, etc. Pero si la pregunta es, ¿qué término corresponde a la posición 83? Es la utilidad de las expresiones algebraicas. Vamos a perder tiempo calculando de 4 en 4. Sencillamente, 4 por 83 igual a 332, más 1, 333. Luego de conocer las sucesiones numéricas, pasemos a las sucesiones de figuras, que no dejan de ser numéricas. Comencemos con un punto, n igual a 1, y un solo punto. A partir de este punto, formemos un cuadrado con 3 puntos más. N igual a 2, con 4 puntos para formar el cuadrado. Continuemos formando un cuadrado mayor con puntos más. Sería n igual a 3 con 5 puntos más, o sea, 9 puntos en total. Seguimos con la secuencia. Formamos otro cuadrado mayor con 7 puntos más. N igual a 4, con un total de 16 puntos. ¿Cuáles serían las siguientes dos figuras? Correcto. N igual a 5 y n igual a 6, con 25 y 36 puntos respectivamente. Sin dibujar figura, ¿cuántos puntos tendría la siguiente? N igual a 7. Analicemos números. N igual a 1, 1 punto. N igual a 2, 4 puntos. N igual a 3, 9 puntos. N igual a 4, 16 puntos. N igual a 5, 25 puntos. N igual a 6, 36 puntos. Observamos la diferencia entre cada término. Más 3, más 5, más 7, más 9, más 11. Hay un valor de 2 entre cada diferencia. 3 más 2, 5, 5 más 2, 7, 7 más 2, 9, 9 más 2, 11. Por lo tanto, la figura 7, n igual a 7, tendría 11 más 2, 13 de diferencia, 36 más 13, 49 puntos. Y si ahora nuestra pregunta es, en este mismo ejemplo, ¿qué término o cuántos puntos corresponden a la posición n igual a 30? Para no perder tiempo en sumar 2 más 2 más 2 hasta el lugar 30, observemos la relación que hay entre el número n y su respectivo término. 1 con 1, 2 con 4, 3 con 9, etc. Y observamos que 1 es el cuadrado de 1. 4 es el cuadrado de 2, 9 es el cuadrado de 3, hasta 49, que es el cuadrado de 7. Por lo tanto, el término correspondiente es el cuadrado de n. En otras palabras, la expresión algebraica sería n al cuadrado.
Por lo tanto, el término, que es el número de puntos que corresponden a n igual a 30, es 30 al cuadrado, que son 900 puntos. Sigamos con este interesante tema del reto de los juegos matemáticos de las sucesiones. Aquí tenemos dos retos. En estos dos retos es la misma pregunta. ¿Cuáles son los tres términos que siguen y qué expresión algebraica corresponde a cada uno de ellos? Bien, veamos el primero. Primero contemos la diferencia entre los términos 12, 17, 22 y 27. Suspenda aquí y en base a esa diferencia anote sin ver lo siguiente. Los tres términos cuando n es 5, 6 y 7. Muy bien, la diferencia entre términos es de 5. 12 más 5, 17. 17 más 5, 22. 22 más 5, 27. Por lo tanto, 27 más 5, 32. 32 más 5, 37. Y 37 más 5, 42. A la siguiente pregunta, ¿qué expresión algebraica o fórmula corresponde a cada término en relación a n? Al ser 5 la diferencia entre términos, anotemos la expresión 5n, que es 5 por n. En la primera posición, 5 por 1, 5. Como el primer término es 12, lógicamente sería 5 por 1, 5, más 7, igual a 12. Por lo tanto, vemos que la fórmula algebraica que buscamos es 5n más 7. Comprobemos esta expresión con los demás términos. Para la segunda posición, 5 por 2, 10, más 7, 17. Vemos que se comprueba. Para la tercera posición, n igual a 3. 5 por 3, 15, más 7, 22. Se confirma. Para los demás lugares, n igual a 4, 5, 6 y 7. Comprobamos también que la expresión 5n más 7 es la correcta. Así que cabe hacer la pregunta: ¿qué términos corresponden cuando n igual a 13 y a 52? Sustituimos en nuestra fórmula algebraica n igual a 13 y a 52. 5 por 13 más 7 y 5 por 52 más 7. Muy bien, 5 por 13, 65, más 7, 72. 72 es el término correspondiente al lugar n igual a 13. Y 5 por 52, 260, más 7, 267, término que corresponde a la posición n igual a 52. Pasamos al segundo reto que aquí aparece. Con base en lo que se nos pregunta, ¿cuáles son los tres términos correspondientes a los lugares n igual
a 5, 6 y 7. Suspendan aquí y analicen la relación que hay entre términos y su correspondiente posición respecto al valor de n. Y luego anote los 3 términos siguientes. ¿Lo logró? Vemos que cada término corresponde a la potencia cúbica de su correspondiente número n. Cuando n igual a 1, 1 por 1 por 1 igual a 1. 1 al cubo igual a 1. Cuando n igual a 2, 2 por 2 por 2 igual a 8. 2 al cubo igual a 8. Cuando n igual a 3, 3 por 3 por 3 igual a 27. 3 al cubo igual a 27. Cuando n igual a 4, 4 por 4 por 4 igual a 64. 4 al cubo igual a 64. Para los siguientes lugares, cuando n igual a 5, 6 y 7. 5 por 5 por 5 igual a 125. 6 por 6 por 6, 216. Y 7 por 7 por 7, 343. Por lo tanto, la expresión algebraica que describe esta relación entre el número n y su respectivo término es n al cubo. Así pues, ¿qué término corresponde a los lugares n igual a 16 y n igual a 22? Correcto, 16 por 16 por 16 igual a 4096. Y 22 por 22 por 22 igual a 10.648. Pasemos a otros 2 retos que vemos en pantalla. ¿Cuáles son los términos de las posiciones 2, 3 y 4? Con las expresiones n cuadrada más n y n que multiplica a 2n menos 1, respectivamente. Para la posición 2 del primer reto, sustituimos n igual a 2 en la expresión n cuadrada más n y tenemos 2 al cuadrado 4 más 2 igual a 6. Para las posiciones n igual a 3 y n igual a 4, 3 al cuadrado 9 más 3 igual a 12 y 4 al cuadrado 16 más 4 igual a 20. Así, podemos también resolver rápidamente si nos preguntan qué términos corresponden cuando n igual a 15 o cuando n igual a 26. También sustituimos n igual a 15 y n igual a 26 en la expresión n cuadrada más n. 15 al cuadrado 225 más 15 240 y 26 al cuadrado 676 más 26 702. El siguiente reto con la fórmula n por 2 n menos 1 para las posiciones n igual a 2, 3 y 4. Sustituimos estos valores
en la fórmula, para n igual a 2, llegamos a la expresión 2 por 3 igual a 6. Para n igual a 3, llegamos a la expresión 3 por 5, 15. Para n igual a 4, llegamos a la expresión 4 por 7, 28. Y para cualquier valor de n, obviamente sustituimos ese valor en la expresión algebraica correspondiente. Y finalmente, para este interesante tema de las sucesiones, para darle más vida a nuestras neuronas y por tanto a nuestra mente, por simple observación, ¿qué términos corresponden a los lugares n igual a 6, 7 y 8 en las dos sucesiones que aparecen en la pantalla? Suspendan aquí de nuevo y traten de resolver estos retos por ustedes mismos en su cuaderno. Los resultados vienen a continuación. Es un juego y es un reto. Muy bien, felicidades a quienes lo resolvieron. En el primer ejemplo que llamo reto, entre los términos observamos que hay una diferencia de la diferencia del anterior más 1. Entre el 1 y el 3 hay una diferencia de 2. 1 más 2, 3. Entre el 3 y el 6 hay una diferencia de 2 más 1, 3. Entre el 6 y el 10 hay una diferencia de 4. Entre el 10 y el 15 hay una diferencia de 5. Lógicamente, entre el 15 y el siguiente término habrá una diferencia de 6. 15 más 6, 21. Y entre el 21 y el siguiente, una diferencia de 7. 21 más 7, 28. Y cuando n igual a 8, 28 más 8 igual a 36. Y por último, tenemos una sucesión con números fraccionarios. Por simple observación nos damos cuenta que entre los numeradores de los términos hay una diferencia de 2. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. Y 7 más 2, 9. Y entre los denominadores, una diferencia de 3. 2 más 3, 5. 5 más 3, 8. 8 más 3, 11. 11 más 3, 14. Por lo tanto, para n igual a 6, 7 y 8, por la misma explicación, para n igual a 6, 11 sobre 17. Para n igual a 7, 13 sobre 20. Y para n igual a 8, 15 sobre 23.